Siempre he sido fan de lo antiguo, de lo que parece haber vivido 1000 vidas antes de llegar a tus manos. Esa fascinación la comparto con mi madre, quien se ha convertido en una experta en encontrar objetos raros y llenos de historia en los lugares más inesperados. No es raro que me envíe pequeños paquetes de vez en cuando, un espejo antiguo, un libro desgastado por el tiempo, o incluso una caja de música que ya no suena tan bien como debería. Pero el paquete que recibí aquel día fue diferente. Desde el primer momento en que lo vi, algo en mí se tensó, como si un presentimiento extraño me invadiera. No le di demasiada importancia en ese momento. Mi madre me había dejado un mensaje la noche anterior, mencionando que me había enviado algo especial, algo que había encontrado en una tienda de antigüedades local y que le había recordado a mí. Abrí el paquete con curiosidad, esperando encontrar otro de esos objetos cargados de historia. Dentro, rodeada de papel de seda amarillento, había una muñeca de trapo. Era vieja, más vieja de lo que esperaba. La tela de su vestido estaba descolorida, como si los años hubieran borrado cualquier rastro de sus colores originales, y sus ojos, aunque pintados a mano, parecían seguirme con una intensidad incómoda. Tenía una sonrisa cosida en su rostro, pero no era una sonrisa cálida, era algo rígido, forzado, casi como una mueca que ocultaba algo siniestro. Donna, mi compañera de apartamento, llegó justo cuando yo sacaba la muñeca del paquete. Nos conocimos al inicio de la universidad y compartimos el pequeño apartamento desde entonces. Al verla, frunció el ceño. ¿De dónde sacaste esa cosa?, me preguntó con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Es un regalo de mi madre, le respondí mientras la giraba entre mis manos. La encontró en una tienda de antigüedades. Donna se acercó, examinando la muñeca más de cerca. Es extraña, dijo, cruzándose de brazos. No sé, tiene algo en los ojos. Como si te estuviera mirando. No pude evitar reír. Vamos, es solo una muñeca vieja. Seguro que está llena de polvo y recuerdos. Pero incluso mientras decía eso, algo en mí coincidía con Donna. Había algo inquietante en la muñeca. No era solo su aspecto envejecido o el hecho de que parecía haber sido amada y luego olvidada durante décadas. Era la forma en que sus ojos, aunque inmóviles, parecían seguir cada uno de nuestros movimientos. Deberías ponerla en alguna parte, lejos de mi vista, bromeó Donna mientras se dirigía a la cocina. Yo me quedé un momento más mirando a la muñeca, sopesando dónde podría colocarla. Al final, decidí dejarla en una silla en la sala, junto a la ventana. Allí parecía menos amenazante, casi como si formara parte de la decoración vintage del apartamento. Esa noche, mientras nos preparábamos para cenar, Donna volvió a mencionar la muñeca. Es como si me mirara, incluso desde allá, dijo, señalando la silla donde la había colocado. Reí de nuevo, pero el nerviosismo en su voz era innegable. Solo es tu imaginación, le aseguré. Es una muñeca de trapo. No puede moverse ni mirarte. Sin embargo, algo en la atmósfera se sentía distinto esa noche. Mientras la cena avanzaba, notaba cómo la conversación fluía con menos naturalidad. Donna y yo éramos cercanas, solíamos hablar de todo, pero esa noche había un silencio incómodo entre nosotras. La presencia de la muñeca, aunque inmóvil, parecía pesar sobre el ambiente, como si algo invisible estuviera arrastrando la energía hacia abajo. Después de la cena, me fui a mi habitación temprano. No estaba cansada, pero sentía que necesitaba alejarme de la sala, alejarme de esa muñeca. Mientras me preparaba para dormir,
el silencio del apartamento se hizo más notorio. Donna no encendió la televisión como solía hacerlo, y el ruido habitual del tráfico afuera parecía más distante, más apagado. Me recosté en la cama, intentando ignorar la sensación de inquietud que me había seguido hasta la habitación. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la muñeca, sentada en esa silla, con sus ojos fijos en algún punto indeterminado de la habitación. ¿Por qué me molestaba tanto? Era solo un objeto, un regalo inocente. Pero había algo más, algo que no podía identificar. Me quedé despierta más tiempo del que hubiera querido, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo estuviera fuera de lugar, como si una presencia invisible se hubiera colado en el apartamento. Finalmente, el cansancio me venció, pero mis sueños no fueron pacíficos. Soñé con la muñeca. En el sueño, su rostro había cambiado. Ya no tenía esa sonrisa cosida, en su lugar, sus labios se curvaban en una expresión malévola, sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía sentir pequeña e indefensa. Desperté sobresaltada, con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Me levanté de la cama y, sin pensarlo 2 veces, fui a la sala. La muñeca seguía en su lugar, pero había algo distinto. No supe identificarlo al principio, pero entonces lo noté. La cabeza de la muñeca estaba girada ligeramente hacia la izquierda, como si hubiera estado observando la puerta de mi habitación. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo era posible? Donna debía haberla movido. Eso tenía que ser. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté a Donna si había estado en la sala después de que me fui a dormir. Me miró con confusión y negó con la cabeza. No he tocado nada, me fui directo a la cama. Intenté no darle más vueltas, pero mientras me preparaba para salir al trabajo, esa inquietud persistía. ¿Había imaginado todo? ¿Estaba mi mente jugando conmigo? A lo largo del día, traté de concentrarme en mis tareas, pero una parte de mí no dejaba de pensar en la muñeca, en esa sonrisa cosida y en sus ojos que parecían ver mucho más de lo que deberían. Cuando volví a casa esa noche, el apartamento estaba vacío. Donna trabajaba hasta tarde, así que tenía todo el lugar para mí. Al entrar, lo primero que vi fue la muñeca, aún en su silla junto a la ventana. Pero algo más me hizo detenerme en seco. En el suelo, junto a la silla, había un pequeño pedazo de papel doblado. Me acerqué lentamente, con una mezcla de curiosidad y temor. Levanté el papel y lo desdoblé con manos temblorosas. Había algo escrito con una letra pequeña y temblorosa: ayúdame. El mensaje en el papel me dejó paralizada. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Ayúdame, una frase sencilla, pero cargada de una urgencia que no podía explicar. Miré a mi alrededor, como si esperara encontrar a alguien más en el apartamento, alguien que pudiera haber dejado esa nota. Pero estaba sola. Y, por alguna razón, esa soledad se sentía más opresiva de lo habitual. El primer pensamiento lógico que cruzó mi mente fue que Donna lo había hecho. Cegaramente, como broma, decidió jugarme una mala pasada. Ella no había tocado la muñeca, o eso decía, pero quizá había cambiado de opinión después de que me fui a dormir. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esa explicación no era suficiente. Conocía a Donna, y aunque tenía un sentido del humor particular, no era de las que gastarían una broma tan perturbadora. Dejé el papel sobre la mesa y me acerqué a la muñeca, tratando de mantener la calma. Había algo en sus ojos, algo que parecía más vívido ahora,
como si hubiera una chispa de vida detrás de esas costuras. Era absurdo. Sabía que no tenía sentido, pero el pensamiento seguía invadiendo mi mente. ¿Podría la muñeca haber escrito eso? Me obligué a apartar esa idea. Tenía que haber una explicación lógica. Al caer la noche, Donna llegó a casa y decidí enfrentarla con la nota. «Mira esto», le dije, entregándole el pedazo de papel. Ella lo leyó y vi cómo su rostro cambiaba de la curiosidad al desconcierto. ¿Es alguna clase de broma? Porque si lo es, ya pasó de graciosa. Eso iba a decirte yo, respondí. Pensé que tú lo habías dejado. Donna negó rápidamente. Yo no he escrito esto, y tampoco he tocado la muñeca desde que la dejaste en la sala. Algo en su tono me convenció. No estaba mintiendo. Ambas nos quedamos en silencio, mirando la muñeca como si esperáramos que en cualquier momento comenzara a moverse. La quietud de la noche se volvió pesada, y aunque intentamos seguir con nuestra rutina, había una nube de incertidumbre en el aire. ¿Quién había dejado esa nota? A medida que los días pasaban, la situación se volvió más extraña. No era solo el mensaje en el papel. Había otros detalles pequeños, casi imperceptibles, que nos estaban volviendo locas a Donna y a mí. Objetos que no estaban donde los habíamos dejado, puertas que encontrábamos abiertas cuando recordábamos haberlas cerrado. Pero lo más perturbador era la muñeca. No siempre estaba en la misma posición cuando volvíamos a casa. Algunas veces, su cabeza parecía ligeramente girada o sus brazos estaban en una postura diferente. Intentamos racionalizarlo. Tal vez estábamos moviéndola sin darnos cuenta. Tal vez todo era producto de nuestra imaginación, alimentada por esa primera experiencia inquietante. Pero ambas sabíamos, en el fondo, que algo no estaba bien. Una noche, después de una larga jornada en el trabajo, me encontré completamente sola en el apartamento. Donna había salido con unos amigos y no volvería hasta tarde. El silencio era ensordecedor. Traté de mantenerme ocupada, viendo una película en la sala, pero cada vez que mi mirada vagaba, inevitablemente volvía a la muñeca. Estaba en su lugar habitual, sentada en la silla junto a la ventana, pero algo en su postura parecía diferente. Me levanté del sofá y me acerqué lentamente, mis pies arrastrándose por el suelo de madera. Ahí estaba de nuevo, esa misma sensación, me está mirando. No podía explicarlo, pero era como si esos ojos pintados me siguieran a donde fuera, como si hubiera algo dentro de la muñeca que intentaba comunicarse conmigo. Me reí nerviosamente de mis propios pensamientos. Esto es ridículo, pensé. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, lo oí. Un susurro. Suave, como el roce del viento contra una ventana, pero claro, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí. «Hola», dije en voz alta, mi corazón latiendo desbocado. Me quedé completamente quieta, escuchando. Pero no hubo respuesta. Volví al sofá, tratando de concentrarme en la película, pero no podía. Mi mente estaba en otro lugar, en la muñeca, en el susurro que creí haber oído. Empecé a pensar que tal vez me estaba volviendo loca. La presión de la universidad, el trabajo, tal vez todo estaba pasando factura a mi mente. Decidí irme a la cama temprano, con la esperanza de que una buena noche de sueño disipara mis inquietudes. Pero no fue así. A mitad de la noche, algo me despertó. Al principio, no supe qué era. Estaba oscuro y el apartamento estaba completamente en silencio. Me quedé quieta en la cama,
escuchando, esperando oír algo que explicara por qué me había despertado de repente. Y entonces lo oí de nuevo, un susurro. Esta vez, más claro, más cercano. Ven, ayúdame. El miedo me invadió. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Me senté en la cama, mi corazón golpeando mi pecho. El susurro parecía provenir de la sala, pero estaba oscuro, demasiado oscuro para ver algo con claridad. Quería levantarme, ir a investigar, pero estaba paralizada por el miedo. Me quedé allí, inmóvil, tratando de convencerme de que lo que había oído era producto de un sueño, de mi imaginación. Pero una parte de mí sabía que no era así. No estaba soñando. Había algo, o alguien, en el apartamento. Y estaba tratando de comunicarse conmigo. A la mañana siguiente, encontré otro pedazo de papel. Esta vez, estaba sobre la mesa del comedor. Las palabras, escritas con la misma letra temblorosa que la primera vez, me helaron la sangre: no ignores mis llamadas. Le mostré la nota a Donna en cuanto despertó. Su reacción fue de incredulidad mezclada con terror. Ambas sabíamos que algo estaba muy mal, pero no sabíamos qué hacer. ¿A quién podíamos acudir? ¿Qué le íbamos a decir a alguien? Que una muñeca de trapo estaba dejándonos mensajes. Sonaba ridículo, incluso para nosotras, que lo estábamos viviendo. Decidimos deshacernos de la muñeca. Parecía lo más sensato, lo más lógico. Esa misma tarde, Donna la tomó y la puso en una bolsa. Voy a tirarla a la basura, dijo con determinación. No me opuse. De hecho, sentí un alivio inmediato al verla meter la muñeca en la bolsa. No quería tenerla más en el apartamento. No importaba cuán antigua o valiosa pudiera ser, algo en ella estaba afectándonos de maneras que no podíamos entender. Donna salió con la muñeca en la bolsa, y yo me quedé en la sala, esperando a que volviera. No pasaron más de 10 minutos cuando la escuché entrar por la puerta principal. ¿Lo hiciste?, le pregunté desde la cocina. No obtuve respuesta. Al asomarme al pasillo, allí estaba Donna, parada en la entrada, con la bolsa en la mano. Mi corazón dio un vuelco cuando vi lo que llevaba dentro. La muñeca estaba de vuelta. Exactamente como antes. Donna me miró con los ojos muy abiertos, aterrorizada. No puedo deshacerme de ella, dijo en un susurro. Es como si no me dejara. El silencio que siguió a las palabras de Donna fue ensordecedor. Ambas nos miramos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. La muñeca, dentro de la bolsa, parecía haber adquirido un peso intangible, algo mucho más oscuro que el simple hecho de ser un objeto viejo. Sentí un nudo en el estómago mientras mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero ninguna parecía encajar. No era posible, ¿verdad? Las muñecas no se aferran a las personas. No deberían hacerlo. Donna dejó caer la bolsa al suelo, como si de repente le quemara las manos, y dio un paso atrás. No sé qué está pasando, pero esto ya no es normal, dijo con la voz entrecortada. Me acerqué a la bolsa lentamente, como si estuviera lidiando con algo venenoso. Cuando abrí el nudo de la bolsa, me encontré con la misma imagen perturbadora de la muñeca, su sonrisa cosida, inmutable, y esos ojos vacíos que parecían observarlo todo. Quise decir algo, pero no sabía qué. Donna respiraba agitadamente, mirándome como si esperara que yo resolviera el misterio. Pero estaba tan perdida como ella.
Era como si algo invisible estuviera jugando con nuestras mentes, haciéndonos dudar de lo que veíamos. Era solo una muñeca de trapo, me repetía a mí misma, intentando que esas palabras tuvieran algún poder calmante. Sin embargo, en el fondo, sabía que lo que estaba ocurriendo era algo mucho más oscuro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Donna después de un largo silencio. La verdad es que no tenía idea. La muñeca había vuelto, como si se negara a ser desechada. Habíamos decidido tirarla a la basura y, sin embargo, allí estaba, de vuelta en el apartamento, sin que ninguna de las dos pudiera explicar cómo o por qué. Intenté una vez más aferrarme a la lógica. Podríamos llevarla a alguna tienda de antigüedades. Quizá alguien allí sepa qué hacer con ella, sugerí. No me sonaba muy convincente, pero en ese momento cualquier opción parecía mejor que simplemente dejar que la muñeca siguiera aquí. Donna asintió lentamente, aunque se notaba que aún estaba inquieta. Lo que sea para sacarla de aquí, dijo. Esa noche, intentamos no hablar más del tema. Ambas sabíamos que no íbamos a poder dormir tranquilas, pero al menos tratamos de distraernos viendo televisión hasta tarde. Pero incluso con el ruido de fondo, la sensación de que algo nos observaba no desapareció. Cuando finalmente decidí irme a la cama, pasé junto a la muñeca, que ahora estaba de vuelta en su silla junto a la ventana. Un escalofrío recorrió mi columna. Algo me hizo detenerme. Por alguna razón, no podía evitar mirarla de reojo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro de una manera que me inquietaba profundamente. La sombra que se proyectaba en la pared parecía mucho más grande de lo que debería, y su sonrisa, esa sonrisa que nunca cambiaba, parecía más burlona que antes. Intenté no pensar demasiado en ello y me fui a la cama, pero esa noche el sueño no me ofreció ningún consuelo. Los sueños que tuve fueron oscuros, pesados. Soñé con la muñeca una y otra vez, pero no estaba quieta. En mis sueños, se movía. Caminaba lentamente por el apartamento, deteniéndose frente a la puerta de mi habitación. Y justo cuando creía que estaba a salvo detrás de la puerta cerrada, la veía abrirse lentamente, con el sonido de los goznes crujiendo en la oscuridad. Desperté varias veces durante la noche, empapada en sudor, con la imagen de la muñeca grabada en mi mente. Al día siguiente, Donna y yo decidimos llevar la muñeca a la tienda de antigüedades más cercana. El dueño, un hombre mayor de aspecto frágil, nos recibió con una sonrisa cortés, pero cuando vio la muñeca, su expresión cambió. No dijo nada al principio, pero sus ojos se estrecharon, como si estuviera evaluando algo invisible para nosotras. ¿De dónde sacaron esto?, preguntó después de un largo silencio. Le contamos la historia de cómo la muñeca había llegado a mí como un regalo de mi madre, cómo había empezado a moverse por sí sola, y cómo, al intentar deshacernos de ella, había vuelto a aparecer en nuestro apartamento. Mientras hablábamos, el hombre se mantuvo en silencio, escuchando cada palabra atentamente. Cuando terminamos, el anciano sacudió la cabeza lentamente. No es la primera vez que veo algo así, dijo con voz grave. Donna y yo intercambiamos una mirada de desconcierto. Esta muñeca no es lo que parece, continuó. Hay algo dentro de ella. Algo que no quiere irse. No podía creer lo que estaba escuchando. Algo dentro de ella, repetí, incrédula. ¿Qué quieres decir con eso? El hombre nos miró fijamente, con una seriedad que me puso los pelos de punta. No sé qué es exactamente, pero sé que no es algo bueno. Las muñecas pueden ser contenedores de energía,
y esta en particular está atrapando algo oscuro. Quizás sea un espíritu o algo peor. Pero lo que sí sé es que deshacerse de ella no será tan fácil. El miedo comenzó a crecer en mí. ¿Qué podemos hacer entonces?, pregunté, con la voz temblando. El hombre suspiró. Lo mejor sería llevarla a alguien que entienda de estas cosas. Alguien que sepa cómo manejar entidades o energías que han quedado atrapadas. Yo no puedo ayudarlas más que esto, lo siento. Salimos de la tienda sin la muñeca. No queríamos llevarla de vuelta a casa, pero tampoco sabíamos a dónde más acudir. Mientras caminábamos por las calles desiertas, el peso de lo que nos había dicho el anciano parecía aplastarnos. No sabíamos qué hacer. Y lo peor de todo, sentíamos que el tiempo se acababa, que cada día que la muñeca permaneciera en nuestra vida, algo peor podría suceder. Esa noche, cuando regresé al apartamento, la primera imagen que me recibió fue la muñeca. Donna la había dejado en la sala, sobre la mesa del comedor, para decidir qué hacer con ella más tarde. Pero al verla ahí, con su postura rígida y su eterna sonrisa, sentí que me observaba, como si estuviera esperando que yo hiciera algo, que tomara una decisión que hasta ahora había evitado. Donna llegó un poco más tarde y decidimos que lo mejor sería dejar la muñeca encerrada en un armario hasta que encontráramos una solución. No podíamos seguir teniéndola a la vista. Era como si su mera presencia nos estuviera volviendo locas. Metimos la muñeca en una caja de cartón y la colocamos en el fondo del armario del pasillo, con la esperanza de que, al menos por un rato, nos dejara en paz. Aquella noche, ambas nos fuimos a dormir con la sensación de haber ganado una pequeña victoria. Pero en el fondo, sabíamos que no era suficiente. Que aquello que estaba dentro de la muñeca no se iría tan fácilmente. Y no tardaría en hacernos saber que, sin importar lo que hiciéramos, no había lugar donde pudiéramos escondernos de su influencia. Los días siguientes fueron extraños. A pesar de que habíamos guardado la muñeca en el fondo del armario, la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. Si acaso, parecía haberse intensificado. Cada vez que me acercaba al armario, sentía una especie de presión en el pecho, como si un peso invisible me empujara hacia atrás. Era un sentimiento inexplicable, pero imposible de ignorar. Sabía que la muñeca estaba allí, oculta, pero su presencia se hacía sentir en cada rincón del apartamento. Una noche, mientras Donna y yo cenábamos en silencio, el ambiente era tan pesado que casi podías cortarlo con un cuchillo. Ninguna de las dos había mencionado la muñeca desde que la guardamos en el armario, pero estaba claro que ambas pensábamos en ella. Era como si su sombra se extendiera sobre nosotras, incluso cuando intentábamos seguir con nuestras vidas. ¿Has sentido algo raro últimamente?, preguntó Donna de repente, rompiendo el silencio. No me sorprendió que trajera el tema de vuelta, era imposible escapar de lo que estaba ocurriendo. ¿A qué te refieres?, le respondí, aunque sabía exactamente a lo que se refería. Desde que la metimos en el armario, siento como si no estuviera realmente guardada. Como si estuviera aquí, observando, dijo, su voz apenas un susurro. Tragué saliva, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Yo también lo había sentido, pero no quería admitirlo. No quería darle más poder del que ya parecía tener. Intenté calmarla, aunque mis palabras sonaban vacías. Es solo tu imaginación, Donna. La muñeca está en el armario. No puede hacernos nada desde allí. Pero incluso mientras lo decía, algo en mí sabía que no era verdad. Esa noche,
cuando Donna se fue a la cama, decidí enfrentar mi miedo. Caminé lentamente hacia el armario, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La oscuridad del pasillo parecía más densa, más opresiva, y por un momento dudé de si debía abrir la puerta. Pero no podía seguir viviendo con esa sensación de incertidumbre, esa paranoia constante que me estaba volviendo loca. Abrí la puerta del armario con manos temblorosas y allí estaba la caja. Estaba exactamente donde la habíamos dejado, en el fondo, como si no hubiera sido tocada desde aquella noche. Pero algo me hizo detenerme. Un ruido, apenas audible, pero inconfundible. Era como un murmullo, suave, persistente, y provenía de la caja. Me agaché lentamente, mi respiración acelerándose con cada segundo que pasaba. Abrí la tapa de la caja con una mezcla de temor y curiosidad, esperando encontrar algo que no sabía si estaba preparada para ver. Pero allí estaba la muñeca, exactamente como la habíamos dejado, con su sonrisa cosida y sus ojos vacíos. No se había movido ni un milímetro. Y, sin embargo, el murmullo continuaba. Me quedé inmóvil, paralizada por el miedo. ¿De dónde provenía ese sonido? Estaba segura de que venía de la caja, pero la muñeca no se había movido. Cerré la tapa de golpe y retrocedí, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. No podía quedarme allí más tiempo. Corrí de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí como si eso pudiera detener lo que fuera que estaba ocurriendo. Esa noche no pude dormir. El murmullo seguía resonando en mi cabeza como si hubiera quedado grabado en mi mente. Era un sonido suave, pero lleno de una urgencia que no podía ignorar. Sabía que algo estaba muy mal, que la muñeca no era solo un objeto viejo. Había algo más, algo que estaba intentando comunicarse con nosotras. Y cuanto más tiempo pasaba, más poderosa parecía hacerse esa presencia. Al día siguiente, le conté a Donna lo que había ocurrido. Esperaba que pensara que estaba exagerando, pero su reacción me sorprendió. Yo también lo escuché, me dijo con la mirada perdida. Anoche, cuando estaba en la cama, escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí. Nos miramos, aterrorizadas. Ya no había forma de negar lo que estaba ocurriendo. La muñeca estaba tratando de conectarse con nosotras y su influencia se hacía más fuerte cada día. No sabíamos qué hacer. Habíamos intentado deshacernos de ella, pero parecía que no tenía intención de irse. Decidimos buscar ayuda en línea. Pasamos horas leyendo foros sobre fenómenos paranormales, tratando de encontrar una explicación, una solución a lo que nos estaba ocurriendo. La mayoría de las historias que encontramos eran tan aterradoras como la nuestra, pero ninguna ofrecía una solución definitiva. Era como si estuviéramos atrapadas en una espiral de desesperación sin salida a la vista. Fue entonces cuando Donna sugirió algo que me dejó helada. Deberíamos contactar a alguien especializado en estos temas, dijo, con la voz temblorosa. Un exorcista o alguien que sepa cómo manejar estas cosas. Al principio, me pareció una locura. ¿Un exorcista? ¿Realmente habíamos llegado a ese punto? Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No podíamos seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Si no hacíamos algo pronto, temía que la situación empeorara. Esa misma noche, Donna y yo decidimos hacer una última prueba. Colocamos la muñeca de nuevo en la sala, esta vez sobre la mesa del comedor, bajo una luz tenue que apenas iluminaba sus rasgos. La idea era grabarla durante la noche,
ver si podíamos captar algo extraño en video, algo que nos diera pruebas de lo que estaba ocurriendo. Dejamos una cámara encendida, enfocando directamente a la muñeca, y nos fuimos a la cama. Ninguna de las dos esperaba dormir mucho esa noche, pero sabíamos que teníamos que intentarlo. A las pocas horas, me desperté de nuevo, sin razón aparente. El apartamento estaba en completo silencio, pero algo no estaba bien. Me levanté de la cama, sintiendo una extraña presión en el pecho, y caminé hacia la sala. Cuando llegué, vi algo que me dejó congelada en el lugar. La muñeca, que habíamos dejado sentada en la mesa, ahora estaba en el suelo, de pie, en el centro de la habitación. La cámara seguía grabando, pero la muñeca ya no estaba en el encuadre. No me atreví a moverme. No sabía qué hacer. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. No era posible que la muñeca se hubiera movido sola. Y, sin embargo, allí estaba, de pie en medio de la sala, como si estuviera esperando que hiciera algo, que la reconociera de alguna manera. Justo en ese momento, sentí una ráfaga de aire frío a mis espaldas. Me giré de golpe, esperando ver algo, pero no había nadie. El apartamento seguía tan vacío como siempre, pero la sensación de que no estaba sola era abrumadora. De repente, escuché un ruido. Provenía de la cocina, como si alguien estuviera moviendo algo. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero cuando llegué a la puerta, lo que vi me hizo retroceder. La muñeca, que había estado en la sala, ahora estaba sentada en la silla de la cocina, exactamente en la misma posición en la que la habíamos dejado aquella primera noche. Ver a la muñeca en la silla de la cocina, de vuelta en su lugar original, fue como recibir un golpe en el estómago. El aire frío que parecía llenar la sala se sentía casi tangible, como si algo oscuro estuviera rodeándonos, esperando el momento adecuado para atacar. Sabía que no estábamos solas. Algo nos observaba, algo que no quería irse. Corrí a despertar a Donna, quien, al ver la muñeca en la cocina, quedó tan paralizada como yo. La cámara que habíamos dejado grabando en la sala seguía encendida, apuntando a un lugar vacío, mientras la muñeca nos observaba desde su nueva posición. Ya no podíamos ignorarlo. No se trataba solo de una coincidencia o de nuestra imaginación. La muñeca se movía. Y lo peor de todo, parecía cada vez más cerca de nosotras. Esto no puede seguir así, dije con la voz temblorosa, mientras trataba de encontrar algo de sentido en la situación. Tenemos que sacarla de aquí. De verdad. Esta vez, tenemos que hacerlo bien. Donna asintió lentamente, pero ambas sabíamos que no iba a ser tan fácil. La muñeca ya había demostrado que no podía ser simplemente desechada, que de alguna manera encontraba el camino de vuelta. Y aunque no lo dijéramos en voz alta, ambas sentíamos que estábamos al borde de algo mucho más peligroso, algo que no entendíamos. Fue entonces cuando la cámara, aún grabando, comenzó a emitir un leve zumbido. Donna y yo nos miramos, y en un impulso, corrimos a revisar la grabación. Lo que vimos en la pantalla nos dejó sin aliento. A primera vista, parecía que la muñeca había permanecido inmóvil durante las primeras horas de la noche. Pero justo alrededor de las 3 de la mañana, la imagen comenzó a distorsionarse. Las luces de la sala parecían parpadear en la grabación y la figura de la muñeca, en lugar de moverse, simplemente se desvaneció por un segundo. Cuando reapareció en la imagen, ya no estaba sentada en la mesa. Se encontraba de pie en el centro de la sala, exactamente como la habíamos encontrado.
Pero lo más aterrador de todo fue lo que sucedió después. Mientras la imagen parpadeaba de nuevo, algo se movió detrás de la muñeca. No era solo una sombra, sino algo con forma, algo que parecía humano, pero que no lo era. Solo se veía una silueta oscura, alta, con brazos largos y delgados que se extendían hacia la muñeca. Y entonces, justo antes de que la imagen se cortara, la silueta desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Donna soltó un grito ahogado y cubrió su boca con las manos. ¿Qué fue eso?, preguntó con un hilo de voz, pero ninguna de las dos tenía una respuesta. La sensación de peligro inminente era insoportable. Sabíamos que lo que fuera que estaba dentro de la muñeca no solo se limitaba a ella. Algo más estaba presente en el apartamento, algo que hasta ahora se había mantenido en las sombras, pero que estaba empezando a mostrarse. Y con cada minuto que pasaba, su influencia crecía. Ya no sabíamos qué hacer. ¿Llamar a un exorcista? ¿A la policía? No había una salida clara. Decidimos que la única opción que nos quedaba era sacar la muñeca del apartamento de una vez por todas, pero esta vez no íbamos a dejar que volviera. Tomamos la muñeca, la envolvimos en varias capas de tela y la metimos en una caja que sellamos con cinta adhesiva. Esa noche, Donna decidió que lo mejor sería llevarla a un lugar alejado, fuera de la ciudad, y enterrarla en algún lugar donde nadie pudiera encontrarla. Salimos del apartamento poco después del amanecer, con la muñeca encerrada en la caja y el corazón latiendo de miedo y esperanza. Viajamos en silencio, ambas conscientes de que lo que estábamos haciendo podría no ser suficiente. Pero teníamos que intentarlo. Nos dirigimos a un campo desolado, donde el aire era frío y la neblina cubría el horizonte como un manto gris. El lugar tenía un aire extraño, pero parecía adecuado para lo que íbamos a hacer. Con una pala que Donna había tomado prestada de su trabajo, cavamos un agujero profundo, más profundo de lo que necesitábamos, y allí dejamos la caja con la muñeca. El alivio que sentí al ver la tierra cubrir la caja fue inmediato, pero no completo. Sabía que había algo más, algo que seguía acechando en las sombras. Sin embargo, al menos por ahora, habíamos logrado deshacernos de la muñeca. Esa noche, de vuelta en el apartamento, el ambiente parecía más ligero. No había esa sensación de opresión que habíamos sentido durante las últimas semanas. Nos sentamos a cenar en silencio, todavía conmocionadas por lo que habíamos vivido, pero aliviadas de que, por fin, todo parecía haber terminado. O al menos eso pensábamos. Cuando me fui a la cama esa noche, el sueño me vino rápido, agotada por el estrés de los días anteriores. Sin embargo, desperté en la madrugada, en medio de un sueño perturbador. Soñé que la muñeca estaba de pie junto a mi cama, observándome con esa misma sonrisa cosida. Me desperté sobresaltada, mi corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, tratando de calmarme, asegurándome de que todo había sido solo un sueño. Pero entonces, desde la sala, escuché un leve sonido. Era un murmullo, apenas audible, pero inconfundible. «Ven, ayúdame». Mi cuerpo se paralizó de miedo. Me levanté lentamente, mis pies descalzos tocando el frío suelo. Caminé hacia la sala, temblando, con la esperanza de que lo que había oído fuera solo mi imaginación. Pero cuando encendí la luz, allí estaba. En el centro de la sala, sobre la mesa, la muñeca me esperaba. Sonriendo. La historia de la muñeca de Annabelle puede haber terminado aquí, pero algunos misterios nunca se resuelven del todo.
Lo que me ocurrió después me hizo darme cuenta de que a veces hay fuerzas que van más allá de lo que entendemos, como lo que vi en la morgue una vez. Si te interesa conocer esa experiencia, te aseguro que no te dejará indiferente.